Buenas tardes. Una falla que felizmente se ha logrado superar. Vamos a continuar con la presentación. Quisiera que me confirmen si se escucha. Se escucha, se escucha. Sí, doctor, sí se escucha. La definición de, sí se escucha. Perfecto. También quisiera saber hasta dónde avanzamos. ¿Nos quedamos en las definiciones? Sí, doctor. En la definición. Perfecto. Excelente. Entonces ya habíamos hablado de el RO del coronavirus, hasta ahí creo que ya habíamos avanzado. Habíamos reiterado que este coronavirus tiene la capacidad, o sea, una persona que tiene infección tiene la capacidad de transmitir entre 1.4 a 2.5 y que habíamos comparado con otras enfermedades. Y para culminar, lo que les quería mencionar es de que es importante que manejemos estos conceptos, que son los conceptos de definición de caso para la vigilancia epidemiológica. Eso también debemos de tener en cuenta. Cuando estamos frente a una pandemia, lo que nosotros utilizamos no son diagnósticos clínicos, sino para la captación de los casos lo que vamos a utilizar son las definiciones de caso. Estas definiciones de caso también les había mencionado que van cambiando de acuerdo a cómo se va comportando epidemiológicamente la enfermedad. Actualmente estamos manejando estas definiciones de caso para la captación de los mismos y que están contenidas en la alerta epidemiológica 012-2020 que es emitida por el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, el CDC del Perú, y que es el que nos debe orientar para definir cuándo una persona es sospechosa, cuándo decimos que es un caso probable, cuándo decimos que es un caso confirmado, cuándo decimos que es un caso descartado, y un elemento importante también cuándo decimos de que una persona es un contacto. Entonces, es importante, como nuevamente le reitero, esto también deben conocer ustedes de que no son diagnósticos clínicos, son definiciones de caso desde la perspectiva epidemiológica para hacer la vigilancia epidemiológica. Y ahí recordar que hay dos definiciones para el caso sospechoso. Persona con infección respiratoria aguda que presenta 2 o más de los siguientes síntomas. Tos, dolor de garganta, dificultad para respirar, congestión nasal, fiebre y dice adicionalmente historial de viaje o residencia 14 días previos al inicio de síntomas en países o ciudades de países con transmisión comunitaria. O contacto con un caso confirmado de infección con COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. Acá también es importante saber definir lo que es transmisión comunitaria y lo que es transmisión local, ¿no? En el país no ha sido catalogado como que exista transmisión comunitaria. Eso es importante. Transmisión comunitaria es cuando no sabemos identificar cuál es la fuente del contagio de las personas. Luego la otra definición de caso es la persona con infección, la definición B, persona con infección respiratoria aguda grave, fiebre superior a 38 grados, tos, dificultad respiratoria y que requiere hospitalización. Entonces, como están viendo, la primera definición está referida a IRA, infección respiratoria aguda, y la otra está referida a lo que nosotros llamamos IRAG, la segunda definición con IRAG, o sea, persona con fiebre superior a 38, tos, dificultad respiratoria y que por lo tanto requiere hospitalización. No que vaya a entrar a la unidad de cuidados intensivos, sino que requiere hospitalización por su dificultad respiratoria. Adicionalmente, historial de viaje o residencia, 14 días previos al inicio de síntomas en países o ciudades del país con transmisión comunitaria o contacto con un caso confirmado de infección por COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas. Luego tenemos el caso probable, que es un caso sospechoso con resultado del laboratorio indeterminado para COVID-19. ¿Por qué se dice indeterminado? Porque se hizo una prueba inicial para todos los tipos de COVID y si le sale el resultado positivo, estamos hablando que no es específicamente para COVID-19 y por lo tanto es catalogado como caso probable. Y luego viene la definición de caso confirmado, que es una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19 independientemente de los signos y síntomas clínicos. Caso descartado, paciente a quien se le ha descartado por resultado de laboratorio la infección por COVID-19. Acá también es importante que hablemos del tema de contacto, porque nos hablan de
la existencia de un contacto. Entonces, ¿qué es contacto? Dice personal de salud. ¿Cuándo se dice, cuando hablamos del personal de salud, cuándo se dice que un personal de salud es un contacto? Cuando no ha usado el personal de salud, no ha usado el equipo de protección personal o no ha aplicado el protocolo para ponerse, quitarse y desechar el equipo de protección personal. ¿Durante qué? Durante la evaluación de un caso confirmado por COVID-19. Entonces, importante, si nosotros usamos el equipo de protección personal o hacemos un uso adecuado, aplicamos el protocolo para ponernos, quitarnos y desechar el equipo de protección personal, el personal de salud no debería ser considerado como contacto. Solo cuando se da la condición que se ha mencionado, que si no uso el equipo o no uso el protocolo. También contacto, persona que visita, comparte, reside en el mismo ambiente de un paciente sospechoso o confirmado de infección por COVID-19, incluyendo el lugar de trabajo, el aula, el hogar o reuniones. Y finalmente, la otra definición de contacto es persona que viajó con un paciente sospechoso o confirmado de infección por COVID-19 en cualquier tipo de medio de transporte dentro de los 14 días después de la aparición de los síntomas del caso confirmado de infección por COVID-19. Entonces, como ven, estas son definiciones desde el punto de vista epidemiológico y que nos va a permitir a nosotros identificar quiénes van a ser catalogados como sospechosos para luego someterlos a la prueba para la identificación o confirmación, ¿no? Como ya saben ustedes, el caso sospechoso, fundamentalmente hay que usar estos criterios para poder identificarlos de manera adecuada y, consecuentemente, someterlos a la evaluación de laboratorio y llegar a la confirmación o al descarte. Y el otro elemento importante a tener en cuenta es el tema de considerar quién es una persona que es contacto. Muy bien, hasta ahí les he querido presentar. Si tienen algunas preguntas, estamos en la disposición de poder responder este tema tan nuevo y que ustedes como estudiantes de medicina están enfrentando, pues una pandemia mundial con características muy peculiares. Ya el país, ustedes saben que ha enfrentado pues la tercera pandemia. La primera pandemia fue en el año 90, la pandemia del cólera, luego tuvimos el año 2009, la pandemia de influenza H1N1, y ahora estamos enfrentando esta pandemia la primera pandemia por un coronavirus y que ustedes lo están vivenciando. Y que es importante que conozcan estos aspectos epidemiológicos y luego posteriormente los clínicos y laboratoriales para que apliquen estos conocimientos en su vida diaria y para la protección de cada uno de nosotros. Muy bien, si tienen alguna pregunta, estoy a la disposición de ustedes. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle por su excelente disertación. Mi nombre es Juan Diego Ramírez, yo soy secretario académico del Tercio y voy a funcionar de moderador para que este sistema de preguntas no sea tan desordenado. Chicos, van a ver que en la parte inferior de su pantalla hay un botón que dice participantes. Al hacer clic en ella va a abrirse como una especie de pestaña donde van a salir todos los participantes y hay un botón que dice levantar la mano. Todos los que quieran hacer una pregunta, por favor, presionen ese botón de levantar la mano, así como lo acabo de hacer ahora, y lo vamos a hacer en orden, ¿sí? ¿Les parece? Para hacerlo sin que se compliquen las cosas. Entonces, en orden sería primero Brigitte. Brigitte, por favor, realiza tu pregunta. Muy buenas tardes, doctor. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Y mi pregunta es respecto a las madres embarazadas. Quisiera saber si existe esa probabilidad de que la madre infectada pueda transmitir al feto el virus y en todo caso nacería el bebé ya con coronavirus COVID-19. Esa es mi pregunta. Muy bien, muy buena pregunta. Los estudios que se han desarrollado hasta el momento muestran de que sí, la mujer embarazada, estar embarazada es un factor de riesgo, pero no se ha logrado determinar de que los hijos de madres embarazadas puedan contraer el virus. O sea, hasta el momento los estudios dicen de que no hay transmisión vertical de la madre al niño del coronavirus.
Ok, entonces continuamos, Brigitte. No sé si tienes alguna otra duda. ¿Ha sido tu duda resuelta? Sí, muchas gracias. Perfecto. Gracias, Brigitte. Continuamos con José Carlos Curagua. José Carlos, haz tu pregunta, por favor. Sí, ¿me escuchan? Perdón. Sí, José Carlos, ¿cómo estás? Dime. Ya listo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, doctor. Gracias por su ponencia. Vengo a hacer dos preguntas súper puntuales, que de verdad estoy ahí. Con respecto a los casos de COVID-19, ¿qué tendría que hacer una persona que haya tenido un contacto estrecho ya con un caso de COVID-19? La otra pequeña pregunta era si los animales domésticos pueden desarrollar o transmitir el COVID-19 a las personas. Perfecto, Gracias. muy buenas preguntas. Vamos a ir adelantando porque vamos a tener una clase de medidas de prevención, pero vamos, es importante, muy buena pregunta esta. ¿Qué hago yo si he estado en contacto con un paciente COVID-19 positivo, ¿no? Entonces, ahí, y no tengo síntomas. Entonces, si ha habido contacto, evidentemente estamos hablando de contacto cercano, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos la cuarentena domiciliaria. O sea, tenemos que aislarnos en nuestra casa por 14 días y observar si te presentamos o no síntomas, ¿no? Cuando vean ustedes la parte clínica, van a ver ustedes de que la enfermedad más o menos tiene un periodo de duración de 14 días. O mejor dicho, el periodo de incubación de la enfermedad es de 14 días. Y la enfermedad aparece más o menos entre el quinto y el sexto día generalmente, ¿no? La enfermedad puede aparecer desde el primer día hasta el día 14, pero lo que generalmente ocurre es entre el quinto y sexto día, dicen los estudios. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer si yo estaba en contacto con una persona COVID positivo? Lo que tengo que hacer es hacer cuarentena. ¿Y eso qué significa? Estar en mi hogar los 14 días que dura el periodo de incubación y estar evidentemente controlándome los signos de alarma. Si después de 14 días no presento la enfermedad, la probabilidad de que ésta se presente ya es pero muy baja, ¿no? Entonces, si hay contacto, es aislamiento. Y es una medida, o cuarentena, y es una medida que debemos hacerla y que va a contribuir a que la enfermedad se pueda propagar entre las demás personas. La otra pregunta que me formulabas era si los animales domésticos, por ejemplo, el gatito, el perrito, este tipo de enfermedad no se transmite a través de ese tipo de animales, ¿no? Ahora, evidentemente, nosotros tenemos que tener en cuenta, pues, de que los animales tienen que ser tratados de manera adecuada, ¿no? Evitando, pues, estar en contacto muy estrecho con ellos, hacer un manejo responsable de estos animales domésticos que tenemos. Pero los estudios, de manera concreta, dicen de que no se ha demostrado la transmisión de los animales hacia los humanos de este COVID-19, de estos animales domésticos. Muy bien, no sé si con eso absolvo la pregunta. Claro. Muchísimas gracias, doctor. Ok. Listo, gracias, doctor. Continuando con las preguntas. Recuerden, chicos, bajar la mano después de hacer su pregunta. Seguimos con Frank Rolando. Frank, adelante, haz tu pregunta, por favor. Buenas, ¿se me escucha? Sí, Frank, dime. Buenas, doctor. Primeramente, muchas gracias por la ponencia que dio. Y mi pregunta sería si las personas multidroga resistentes están teniendo el mismo tratamiento que una persona normal. Perdón, no te entendí. Sí. Si un paciente que es multidroga resistente está teniendo el mismo tratamiento que una persona normal. Un paciente con tuberculosis. Un paciente, perdón, no te entiendo. ¿Un paciente con tuberculosis multidroga resistente o...? Sí, un paciente con tuberculosis multidroga resistente y con COVID lleva un tratamiento especial. El tratamiento específico sigue siendo el mismo y el tratamiento del COVID es el tratamiento que hasta el momento se está utilizando, que es el tratamiento sintomático, ¿no? Ya ustedes cuando hablen de tratamiento van a ver que hay una serie de medicamentos en fase de experimentación, pero que todavía no se ha definido un esquema terapéutico para el tratamiento de pacientes con COVID. Entonces,
Si el paciente tiene tuberculosis multidosis resistente, tiene que seguir recibiendo su tratamiento. Y además el tratamiento de mantenimiento, sostenimiento, sintomático, si es que ha tenido COVID-19. Evidentemente, una infección por COVID-19 en un paciente con tuberculosis tiene un factor de riesgo que podría agravar la presencia de la enfermedad. Ok, doctor, muchas gracias. Bien, Frank, gracias, doctor. Continuamos con Tesia, por favor, Tesia. Doctor, buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, Tesia, ¿cómo estás? Dime. Sí, tengo dos preguntas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros creo que tenemos algún familiar que trabaja en el área de salud y que está expuesto a este virus. Entonces, ¿cuál sería una medida preventiva? Y otra que también he estado mucho leyendo acerca de la vitamina C, que ahora se ha puesto de moda y mucha gente cree que por medida preventiva, inyectándose esta vitamina, va a hacer algún tipo de inmunidad frente a este coronavirus. Perfecto. ¿Dijiste la vitamina? La vitamina C. Sí, perfecto. Listo. Miren, muy buenas preguntas. Interesante. ¿Qué hacemos si tenemos un familiar? Lo que tenemos que hacer, y ustedes también, futuros médicos, ¿qué deben hacer cuando van a una institución de salud independientemente del COVID-19? Lo que tenemos que hacer es el uso del equipo de protección personal en los establecimientos de salud. Esa es una de las medidas. Y la otra medida, tenemos que lavarnos las manos en los 5 momentos que se conocen. Entonces, las medidas puntuales, cuando nosotros estamos en un establecimiento de salud, ¿no?, es usar los equipos de protección personal de manera adecuada, según los protocolos, en términos de cómo ponernos, cómo quitarnos, cómo desecharlos, y el otro elemento es la higiene de manos. Si nosotros aplicamos de manera adecuada esas medidas de prevención, la posibilidad de que nos contagiemos va a ser baja. Entonces, si nosotros en un establecimiento de salud tenemos todo el equipamiento y usamos adecuadamente el equipo de protección personal, el riesgo va a ser mínimo. La siguiente pregunta respecto a las vitaminas. No hay ninguna vitamina que pueda evitar que uno tenga coronavirus. El coronavirus lo vamos a evitar aplicando las medidas de prevención que ya en el ámbito hospitalario ya se las mencioné, y en el ámbito comunitario, usando la etiqueta de la tos, lavando las manos frecuentemente, aplicando esas medidas vamos a evitar la presencia. Ya se ha demostrado de que la vitamina C también, ustedes que han revisado estos aspectos saben que la vitamina C tiene un nivel de absorción, y el exceso de vitamina C que tomemos, lo único que es de manera, a manera de conclusión, diríamos de que la vitamina C no tiene ningún efecto. Si yo estoy bien alimentado, evidentemente estamos hablando de un escenario en el cual la persona no tiene deficiencia de vitamina C. La vitamina C adicional no va a tener ningún efecto para prevenir la presencia de la infección por COVID-19. Lo que sí, reitero nuevamente, las medidas de prevención son importantes. Higiene respiratoria, higiene de manos, uso de equipo de protección personal en el ámbito hospitalario y de manera adecuada en términos de ponerse, quitarse y el desecho de los mismos. Eso es lo que podría comentarte. Perfecto, gracias, doctor. Continuamos rápidamente con Nicolás Rivera, por favor. Sí, buenas tardes, doctor. Hola, mi pregunta va en relación a cómo va a evolucionar esta pandemia acá en el Perú. Si mostró unas curvas en las que aumentaba, bajaba de acuerdo a las medidas de prevención que establecieron en la comunidad. ¿Qué es lo que se espera? Miren, va a depender de nosotros. Ahora depende de todos nosotros, no depende del médico, no depende del gobierno, sino de que todos nosotros apoyemos las medidas. Y lo que hay que hacer es evitar la transmisión, ¿no? Por lo que se ha visto, esta enfermedad tiene una capacidad de transmisión bien alta, y la cantidad de partículas que se eliminan en una persona enferma es bien elevada. Entonces acá es fundamental
aplicar las medidas de prevención en el hogar, que ya les digo, las fundamentales, etiquetar de la tos, higiene de manos, fundamentalmente, y ahora que estamos con lo que hemos llamado el aislamiento social. Si nosotros cumplimos eso, esperamos de que el número de casos se pueda controlar. De lo contrario, vamos a estar sufriendo lo que ya estamos viendo en otros países, ¿no? Como en Italia, el problema que se ha generado. Entonces, un poco difícil de que podamos dar digamos, un pronóstico, pero lo que sí, lo que debemos de tener en cuenta, si es que nosotros aplicamos las medidas de prevención desde como individuos, como comunidad y como sociedad, hay las posibilidades de que esto salga de control van a disminuir. Gracias, doctor. Okay. Doctor, solo para informarle que no sé si le parece que continuemos con 3 preguntas más y ahí terminaríamos la sesión. Yo creo que sí. Debido al tema del tiempo. Perfecto, sí. Ya, entonces vamos con solo 3 preguntas más, chicos. Cualquier otra duda la pueden redactar, nos la pueden escribir y de repente lo contactamos por correo. ¿Usted, doctor? ¿Nosotros? Sí, perfecto. Y mira, yo veo de que un tema bien importante va a ser el tema de la prevención, que es el tema que siempre, ¿qué hago si me contacté con una persona? ¿Cuánto tiempo me aíslo? ¿Qué medidas debo aplicar en el ámbito hospitalario, en la calle? Esas cositas las vamos a tratar en la próxima reunión y creo que ahí vamos a ahondar sobre estos aspectos de prevención que nos van a ayudar a contribuir a que esta pandemia que nos está afectando pueda ser enfrentada de la mejor manera. Perfecto, doctor. Entonces continuamos con Andrea Calle, Nayeli y David y ahí terminamos. Andrea, por favor, es tu pregunta. Doctor, buenas tardes. Hola, Sí, ¿cómo está? Quería preguntarle yo acerca de lo que había mencionado en su ponencia, que el Perú todavía no entraba como que a la fase 3 del contagio comunitario, pero el presidente del Perú creo que salió a decir que sí habíamos entrado a la fase 3. Quería saber si es cierto o si no. Según los reportes de la Oficina de Epidemiología, que es la que da las pautas, el Perú no figura dentro de los países con transmisión comunitaria. Ahí hay que saber diferenciar el tema de transmisión comunitaria con transmisión local. ¿Ya? Lo que es que hay transmisión local, ¿no? Transmisión local, o sea, de un individuo a otro. Cuando ya no sabemos de dónde se transmite la enfermedad, se dice que hemos entrado a una fase de transmisión comunitaria. Entonces, lo que yo me remito a mencionarte es lo que figura en los reportes epidemiológicos. Y los reportes epidemiológicos dicen de que no figura dentro de los países con transmisión comunitaria el Perú. Perfecto, Andrea. ¿El doctor satisfizo tu pregunta? Andrea, ¿estás ahí? Gracias. Ya, Andrea, muy bien. Y muchas gracias, Juan Diego y doctor. Muchas gracias. Ya, Andrea, no, gracias a ti, Andrea. Listo. Continuamos con Nayeli. Nayeli, por favor, ¿realizas tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Mi pregunta más que todo si la medida que uno tiene que tomar de aislarse cuando está infectado o cuando ha tenido contacto con alguien infectado, pero bajo la condición de que las personas que están en el mismo lugar de esta persona infectada, por ejemplo, en la misma casa, la misma familia, todos son de grupo de riesgo que pueden morir o desarrollar una fase más grave de la enfermedad. Ya, el aislamiento, cuando se identifica a la persona, tiene que ser pues el aislamiento de la persona en su habitación. 14 días en su habitación. Y la tiene que atender una sola persona. Se recomienda que la persona que la asiste a esta persona que tiene la enfermedad sea una persona joven. Es más, las normas dicen que la persona que la atienda debe tener entre 20 y 40 años, ¿no? Entonces, clave es eso, de que la persona que tiene los síntomas tenga aislamiento. Y el aislamiento es en una habitación donde le van a alcanzar sus alimentos,
dónde se va a tener que manejar por ejemplo, los materiales que ella emplee de manera adecuada, en una bolsa donde se deposite, se amarre, estos, ¿no? Entonces, sí, es un aislamiento de la persona enferma y positiva estricto, donde se tiene que evitar que esté en contacto, pues, con las otras personas, porque ya se ha visto que esta enfermedad es, en el ámbito familiar, es altamente contagiosa, y eso se ha visto con el primer caso que apareció, y ya ustedes, por información de la prensa, saben de que gran parte de sus contactos familiares y sociales sufrieron la enfermedad. Entonces sí, hay que hacer un aislamiento estricto. Sí, por eso le preguntaba, porque sabía que la persona que tiene que asistir al infectado tiene que tener estas características, pero ¿qué pasaría si las únicas personas que pueden asistir son de factor de riesgo? Por ejemplo, una persona hipertensa con problemas cardiovasculares. Claro, esas son particularidades que ciertamente habrá, si es que ya no hay la posibilidad, nuevamente se reitera que el personal que atienda también, independientemente de que tenga 20, 40 años, 50 años, tiene que usar equipo de protección respiratoria, ¿no? Equipo de protección respiratoria, higiene de manos, clave en en el manejo de estas personas, ¿no? O sea, tú me planteas ya una situación, digamos, extrema o complicada, ¿no? Entonces, ahí no hay indicación de que si no tiene manifestaciones para que pueda ser hospitalizada, no se va a hospitalizar, ¿no? Entonces, lo que se indica es aislamiento en el hogar, y lo que se plantea es de que la persona, preferentemente debe ser persona joven la que atiende, pero si tú me planteas una situación de este extremo, lo que yo te podría decir es lo que se tendría que hacer es, así, al igual que con la persona joven, extremar las medidas de protección personal. Listo, ya, gracias. Ok, no, ¿de qué? Bien, y para culminar con la ponencia y con la fase de preguntas, David Cifuentes, por favor, ¿podrías realizar tu pregunta? Doctor, muy buenas tardes y muchas gracias por su ponencia. Mi pregunta más o menos es, ¿qué es lo que está pasando ahorita con los pacientes que se han recuperado? ¿Cuáles son los pronósticos que se tienen hasta la fecha? Porque había un número considerable ya de pacientes recuperados. Y otra pregunta que quería hacerle era, ¿a partir de qué momento o qué se necesita para recomendar el uso de un medicamento a través de los reportes basados en evidencias? Ya, perfecto. Bien, en relación a la recuperación, la historia natural de la enfermedad nos habla de que las personas que se recuperan sin ninguna secuela, ¿no? Ahora, hay una tasa de letalidad, como ustedes han visto en el país, la tasa de letalidad está entre 1.7 más o menos por ciento. Entonces, esa es la tasa en el país de los pacientes que han tenido la enfermedad, han fallecido 5, lo que representa una tasa de 1.7, que comparado con la letalidad mundial o la letalidad en Europa, evidentemente en América y consecuentemente en el Perú es una letalidad baja, ¿no? Los estudios también van a seguir, ¿no? Porque hay una serie de estudios que están tratando de determinar si una persona que ya aparentemente ya se curó, cumplió los 14 días, si ya transmite o no transmite. Esas son cosas que se están estudiando y se seguirán estudiando. El otro punto la medicina basada en evidencias. Claro, es clave de que usemos medicina basada en evidencias para dar tratamiento. En el momento actual, por lo menos, lo que yo conozco, hay tratamientos que se han hecho, se han intentado con una serie de fármacos, pero todavía no han sido aceptados para manejo general de los pacientes, ¿no? Entonces están en fase todavía de prueba, ver qué medicamentos podrían mejorar la situación de los pacientes que tienen esta infección, pero por lo menos de lo que yo conozco, y
no existe un protocolo donde incluya el manejo farmacológico. Todavía nuestras guías de manejo nos hablan de uso de manejo sintomático, ¿no? Si hay dificultad respiratoria, manejo de la dificultad respiratoria, si hay fiebre, etcétera, manejo sintomático. Te digo nuevamente, sí hay estudios que hablan de una serie de medicamentos, pero que todavía no han sido aceptados para el manejo de manera general en los pacientes. Muy bien. Bien, doctor. Con esas preguntas estaríamos ya terminando la actividad. Le extiendo un agradecimiento en nombre del tercio estudiantil y de todos los alumnos de la Facultad de Medicina. Y en todo caso, doctor, si es que los chicos tienen algunas dudas, nos pueden contactar a nosotros y nosotros por medio de correo se las podemos hacer llegar. Perfecto, Juan Diego. Excelente. Yo les agradezco la participación de todos ustedes. Espero haber cubierto las expectativas. Sé que hay un montón de preguntas y dudas todavía. Es una enfermedad que seguramente más adelante vamos a tener otra información, pero lo que yo les he mostrado es lo que hasta el momento, desde el punto epidemiológico, se conoce. Consecuentemente, esto va a ir ligado a lo que van a ser las medidas de prevención, que creo que es un punto que debemos de tocarlo pronto, porque veo las preguntas están orientadas más en ese contexto, y estaremos coordinando para presentar este tema de la prevención, de las medidas de aislamiento, de las medidas de control en situaciones de esta pandemia. Que somos parte de esta pandemia y que estamos enfrentando, y ustedes lo están viviendo día a día. Agradecer nuevamente más bien por la confianza para poder colaborar y darle la información que manejamos. Nos estamos comunicando y buenas tardes.